Buenas tardes, me llamo Diego García y vamos a hacer una serie de vídeos para explicar cómo hacer un blog. El primer vídeo que vamos a explicar de la sesión va a ser sobre los objetos de la ceremonia. Bueno, tenemos varios tipos de objetos, ¿no? Unos que lo podemos usar para consagrar, otros que son representaciones de los dioses y también tenemos objetos que sirven de alguna manera pues para beber, que es una parte de la ceremonia. Normalmente, si nos remitimos a la mitología nórdica, el dios Thor consagra las cosas o los objetos mágicamente con un martillo. Yo personalmente utilizo un hacha, esta hacha ritual, como símbolo de consagración. ¿Por qué? Bueno, en la época, digamos, de la Edad de Bronce, encontraríamos esta representación bastante representada en los petroglifos y se supone o se cree que el origen del martillo, del símbolo del martillo, se originaría en este símbolo del hacha. Bueno, yo tengo una gran afinidad por esta época o la representación de esta época y por ello decidí utilizar un hacha. La que uso yo es una imitación o una reproducción de la hacha que se encontró en Mamen, la hacha de Mamen, que bueno, tiene dibujos y formas interesantes, está muy bien, ¿vale? Luego, como otro objeto de consagración es el anillo de juramento. El anillo de juramento se utiliza pues básicamente para eso, para hacer un juramento, por ejemplo, una cosa que tú te propones o un pacto que haces con una persona o con un grupo de gente y haces el juramento sobre ese anillo. También se utiliza para los matrimonios, para hacer un juramento de dos personas que se casan, y también lo podemos utilizar como objeto de consagración en la ceremonia. Otro de los objetos importantes, probablemente el más importante de todo, es el cuerno de libación, el cuerno que utilizaremos para beber y brindar en honor de los dioses. No necesariamente tiene que ser un cuerno, puede ser una copa, puede ser un vaso, pero por una cuestión, llamaremos estética o cuestión histórica, muchas veces se tienden a usar pues un cuerno de bebida. El tema es que en este lo vamos a meter una bebida y brindaremos en honor de los dioses. Y ahora explicaremos por partes. Aquí tengo varias representaciones de los dioses. Por ejemplo, esta es una representación del dios Frey, es una imitación, o sea, una reproducción de una que se halló arqueológicamente. Aquí tenemos una representación de Thor con el mismo caso, que es una representación de las históricas. Aquí tenemos a Odin. Odin también pues, es una estatuilla que es una imitación, una representación de uno encontrado arqueológicamente. Y tengo esta Freya, que está inspirado en un collar que se encontró y, digamos, le he hecho una base para poderlo tener en el altar. Bueno, vamos por partes. Lo más importante, o el objeto más importante de todos y que siempre debemos tener, es el cuerno de libación. El cuerno de libación es lo que realmente vamos a usar en el blog y podríamos decir incluso que con solo este objeto o una copa ya tendríamos suficiente, ya que los otros objetos son prescindibles, lo podemos hacer, su función mágica lo podemos hacer con gestos o simplemente con la palabra. Y por lo tanto, de alguna manera sí que lo vamos a necesitar en todas las ceremonias de este tipo, de tipo blog. Vale, de acuerdo. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Normalmente lo que hacemos es una libación. Libación es un brindis ritual que se ofrece a los dioses. La palabra libación viene del griego y es una palabra que en la mitología y en el paganismo griego significa eso, cuando los antiguos paganos brindan por los dioses. La palabra en nórdico antiguo que conocemos para este tipo de ceremonia es el simbel o sumbel. Ese sería la libación o el brindis a los dioses.
Para traducirlo en castellano, como nuestro término más cercano sería este, que es el que encontraríamos en los diccionarios, utilizamos libación. Lo dejamos al gusto de las personas, escoger si el término germánico o el que está aceptado en español. Bueno, tenemos el cuerno. ¿Y qué hacemos con él? Pues normalmente lo que se hace es poner algún tipo de bebida. Suele haber 3 tipos de bebida tradicionales, aunque encontramos alguna más, ¿no? La principal sería la hidromiel, que es la considerada de mayor categoría social. Normalmente se ofrecería a los dioses, o sea, se vería como a un invitado que tenemos un gran respeto, pues normalmente se ofrecía este tipo de esta bebida. Esto nos basamos en las sagas. En las sagas muchas veces hablan cuando un invitado viene a casa y había una costumbre que era de ofrecer un cuerno de bebida al invitado que llega en su honor. Generalmente lo más apreciado era la hidromiel, pero podía llegar al caso que se pidiera, bueno, si no había hidromiel, pues en su defecto cerveza. Si no había cerveza, ¿qué es lo que se ofrecía? Pues normalmente skyr, aunque el skyr es una bebida considerada de poca categoría y encontramos en alguna saga de algún invitado que se ofendía cuando le ofrecían skyr y no tenían cerveza. Nosotros, para hacer libaciones, vamos a optar por la hidromiel, si disponemos de ella, o la cerveza. Hay otro tipo de bebidas también que se puede usar en los blogs, porque acostumbramos a usarlo. Por ejemplo, podría ser vino. Tenemos en la Edda que explica que Odín bebe vino como una bebida como representación de la muerte. No olvidemos que Odín es un dios psicopompo, es un dios de los muertos, y por lo tanto, cuando explica en la Edda que bebe vino, en realidad simbólicamente se está refiriendo a esto. Eso quiere decir que si por algún caso en una libación queremos utilizar el concepto de la sangre o de la vida, podemos utilizar el vino como opción. No es muy habitual, pero digamos que mitológicamente sería sustentable. Otras opciones, para la gente que digamos que es abstemia, para los niños, pues se puede usar zumo. El zumo es una bebida que no es tradicional, pero que se ha optado, muchos paganos han optado por ella en el caso de los abstemios, para poder hacer la libación y de alguna manera pues beber algo. En algunos casos encontramos libaciones con aguas, llamemos de fuentes o de un río, digamos del nacimiento de un río, en caso de algunos rituales de primavera, sería un caso exclusivo, ¿no? Que podemos hacer una libación para Ostara y utilizar este tipo de agua como ofrenda a los espíritus de la naturaleza. Pero esto, como decimos, no sería un blog genérico, sino sería un caso específico. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Pues en otros vídeos explicaremos con más detalle, pero básicamente es llenar la bebida en el cuerno de libaciones, beberemos y hablaremos en honor, o sea, de los dioses o de los ancestros o de los elfos. Y esto lo iremos pasando en círculo con la gente que celebramos el blog. Bien, vamos a seguir con los otros objetos, ¿no? Vamos a entrar con el martillo o el hacha. Aquí, como os hemos dicho, que yo uso un hacha y no un martillo, pero lo más habitual es usar un martillo. Bueno, este símbolo básicamente se utiliza para consagrar y eliminar el mal. Muchas veces lo que, por ejemplo, se suele usar es para hacer el símbolo de Thor, que es este símbolo como una T, y de alguna manera con este gesto consagramos, puede ser el santuario, o sea, el lugar donde vamos a celebrar la ceremonia, o puede usarse, pues, por ejemplo, para consagrar la libación, ¿no? Hay otros símbolos asociados a Thor que lo podemos usar. Vale. Básicamente no tienen muchas más funciones que la de consagrar,
también por ejemplo, en una boda, ya lo explicaremos cuando hablemos cómo se hace una boda, pues se suele poner encima de las personas que están casándose como forma de consagración. Lo mismo, podemos poner sobre un objeto o sobre algo que queremos consagrar, con el consiguiente símbolo del martillo, y así, pidiendo el ator, pues lo consagramos y tal. Bueno, para ir finalizando, el anillo de juramentos. El anillo de juramentos es muy sencillo. Simplemente se pone sobre el objeto que se quiere consagrar, o si es un juramento, unas palabras que queremos decir, o queremos crear un estado de armonía entre el grupo, podemos hacerlo eso, cogernos a través del anillo de juramentos, por ejemplo de esta manera, como lo veis, así, simplemente escogiéndolo así, y entonces podemos decir aquello que consideramos importante. En Islandia también lo utiliza para consagrar, digamos, los lugares de ceremonia o las libaciones. Y lo podemos poner, por ejemplo, encima del cuerno y consagrarlo y tal. Y bueno, esto es todo por hoy. Y en el siguiente vídeo explicaremos las tres pases los tres pasos del blot principales, y luego pues todos aquellos elementos preparatorios y de finalización de la ceremonia. Venga, hasta luego.